Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es María Mercedes. La obra que se tomó a bien para realizar dicho estudio es El sueño de los héroes, de el autor Adolfo Bioy Casares. El sueño de los héroes es una obra publicada en el año 1954 por el escritor argentino Adolfo Bioy Casares, con algo más de 200 páginas, incluida en la categoría de obras fantásticas. Lo que pudiera ser una historia normal repleta de casualidades acabó siendo un compendio de hechos ineludibles con los que el destino termina ahogando al protagonista. Transcurre en los años 1927 y 1930 en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Platense, y tiene como protagonista a Emilio Gauna, un joven con pretensiones de héroe, que luego de una serie de hechos confusos y olvidados por él, decide recuperarlos para asumir su suerte. De un lenguaje exquisito y una narrativa magistral, esta obra es, sin lugar a dudas, una de las más importantes de la literatura argentina. Muy bien, para dar continuación con lo que es el estudio de autor, vale recalcar que dicho estudio consta de aproximadamente 12 puntos, de los cuales están correspondidos a mi persona. Como punto número 1 tenemos cuál es el asunto de la obra. En este libro se pueden apreciar 3 partes. En la primera parte se relata un poco lo que sucede luego de que nuestro protagonista, el porteño, Emilio Gauna, gana 1,000 pesos en las carreras. Para celebrar la buena fortuna, decide gastar ese dinero invitando a sus amigos a festejar el carnaval de ese año, 1927. Aquí suceden cosas que luego Emilio no puede recordar del todo. Le llegan recuerdos borrosos y confusos, pero ni así es posible. La segunda parte nos relata un romance entre Emilio, Clara y la hija del brujo Taboada, un personaje notable, y un poco los intentos de Emilio de averiguar lo que sucedió durante el carnaval del 27. La tercera y última parte nos cuenta lo que ocurre 3 años después del misterioso carnaval del 27. En busca de averiguar lo acontecido en el pasado y aprovechando que nuevamente ganó dinero en las carreras, invita a sus amigos otra vez a disfrutar 3 días de parranda para el carnaval de 1930, recorriendo el mismo itinerario de hacía 3 años. ¿Cómo es el narrador dentro de la historia y fuera de la historia u algún otro tipo? El narrador es en tercera persona. Además, el narrador se halla en el mismo plano que los personajes en que lo atañe el grado de veracidad de los hechos. Como ellos, carece de un conocimiento total. Sin embargo, la diferencia existe y se deduce del juicio irónico que aquel permite sobre los hechos y sobre los personajes. El narrador los mira desde arriba, no solo porque esa es su función canónica en la ficción literaria, sino también porque así se lo permite su clase. En efecto, una serie de indicios revela una diferencia de ubicación social que permite al narrador ostentar un aire de superioridad cultural sobre los pobres diablos de la historia, quienes son Gauna, Clara y todos los demás restantes. Como tercer punto, tenemos la pregunta planteada. ¿Cómo son los personajes? Protagonistas, antagonistas y secundarias, la redactancial y funciones. ¿Pueden ser reales o son sobrenaturales? Muy bien. El protagonista, como ya lo mencionaba al principio, es Emilio Gauna, un joven de 21 años nacido en los suburbios bonaerenses, que es un lugar pues, de la ya mencionada Argentina. Como secundarios tenemos al doctor Belarga. Es un doctor y apostador de la carrera de caballos, en las que también Emilio participa. Tenemos al brujo Taboada, que es un vidente que le ayuda a Emilio a encontrar a la mujer misteriosa. Tenemos a Clara, que es la hija del brujo Taboada y la persona que será su esposa.
tenemos la mujer misteriosa, que es una mujer que utiliza máscara, se encuentra con Emilio y resulta al final de la historia ser Clara. Tenemos también al rubio, un hombre que llama la atención de Clara y Gauna siente celos de él. Rengo Araujo, dueño del corralón de las carreras de caballos. Muy bien, como cuarto punto está identificar los elementos narratológicos, indicios, catálisis, secuencias y acciones. El conflicto. En algunos de los elementos narratológicos pueden ser más notables en la escasa cultura de Gauna, que no merece más indulgencia que parte del narrador. Una historia de girondinos, obra que Gauna respetaba mucho porque heredó de sus padres y cuya lectura en más de una oportunidad había iniciado. Esto pues se relata en la historia. Asimismo, están los esfuerzos de Clara por formar parte del mundo del teatro. Estos son ridiculizados por el narrador, para no hablar de sus inquietudes científicas, en un tomo del Tesoro de la Juventud que le prestó un señor que era dentista. Conocieron con espanto los animales antediluvianos en los cuadros que suponían tomados de lo natural. La diferencia de Taboada respecto a los demás radica en que su gabinete abundan los libros y se destacan las imágenes de algunos pensadores como Spencer y Confucio. Pero todo esto se halla en medio de elementos decorativos, tal vez atribuibles a Clara, que el narrador cannota como irremediablemente cursis. Como quinto punto está también otra pregunta planteada y dice, ¿cómo son los recursos utilizados? Descripciones, narraciones, argumentos, diálogo y monólogo. Los repartos sobre la explicación fantástica de los acontecimientos se expresan también en el nivel verbal. Por una parte, los mecanismos del discurso la afirman, pero por otra materializan una ambigüedad sustancial. A favor de esta última habrán las frecuentes modalizaciones del tipo, lo que Gauna creería recordar. El recuerdo de lo sucedido después del encuentro con la máscara, la última noche del carnaval, es presentado por medio de la estructura verbal del sueño, es decir, imperfecto. Sin embargo, en esta trama uniforme que da los acontecimientos, la connotación de una evanescencia se introduce, sin transiciones, un tiempo de realidad. El duelo de Belarga se relata en pretérito indefinido, simple cambio verbal o bien un indicio de un acontecer real. Se encontró luego entre árboles rodeado por gente, atento al inestable y mercurial reflejo de la luna en su cuchillo, inesperado, peleando con Belarga por cuestiones de dinero. Muy bien. Y como sexto punto, para finalizar mi parte, tenemos lo que es el lenguaje figurado, que son sarcasmos, hipérboles, detalle, humor y tensión. En esta obra se utiliza un lenguaje alegórico. Podemos entender que la obra que representa lo mágico de lo artístico en algunas escenas de los capítulos como algo que ha sido novedoso y amado por el público, de golpe deja de tener importancia y valor. Lo podemos ver a diario con algunas profesiones e incluso con algo más actual. Los personajes que salen en la tele, que un día están en todos lados y al siguiente desaparecen sin que nadie se acuerde de ellos. Creo que es un reflejo de lo que la sociedad y de cómo al final acabamos hartos de aquellos que vemos a diario. Justamente lo que pasa con la obra, pero un poco más inverso. Es decir, se olvida la mujer misteriosa de aquella noche de carnaval, pero vuelve a recabar vida 3 años después, trayendo consigo una ola de sorpresas para Gauna, que lamentablemente trae hasta su muerte. Para continuar con la explicación sobre nuestro estudio de autor, yo, Kenia Lizeth Galdames, voy a continuar explicándoles sobre los otros puntos. El siguiente punto es la historia.
si se parece a la realidad, es extraña o sobrenaturalmente extraordinaria. La obra se parece un poco a la realidad, porque la situación en la que Emilio se mete es bastante normal, ya que bajo la influencia de drogas, alcohol, etc., y fácilmente se pierde el conocimiento de una noche de diversión bajo todas esas influencias. También visitar a un brujo o adivino para saber su fortuna o aclarar dudas, aún en nuestro tiempo, es bastante normal. Lo extraño o tal vez algo sobrenatural podría ser la coincidencia de que todo se repite, que los sucesos giran en un mismo entorno, pero aún así el hecho de que su esposa supiera lo ocurrido fue un poco como a propósito, volver a realizar las mismas actividades que hace un tiempo había hecho. Como octavo punto tenemos el extrañamiento. El extrañamiento no modifica nuestra percepción, sino la presentación de la misma. En la obra El sueño de los héroes se puede percibir un extrañamiento en el por qué la esposa de Emilio nunca le dijo antes que ella estuvo esa noche del carnaval y por qué después tuvo que hacer exactamente lo mismo. La obra mantiene una incertidumbre de no saber por qué y cómo pasaron las cosas. Como noveno punto tenemos la identificación y contextualización del autor. Adolfo Bioy Cáceres fue un escritor argentino que frecuentó las literaturas fantásticas, policial y de ciencia ficción. El mundo imaginario de Bioy Cáceres consiste en fantasías y en acontecimientos inexplicables, aunque también alude a menudo al ambiente intelectual porteño. También se ha señalado la pasión amorosa y el elemento erótico, que es fundamental en la narrativa de este escritor. Es notable que también esto se ha contemplado desde una perspectiva muchas veces irónica. El amor es considerado algo sublime pero fatal. La relación presenta rasgos del amor cortés, pero las amadas suelen ser tenebrosas, cabría decir superiores. Se ha querido ver en esta cuestión alguna conexión con la vida de Bioy Cáceres, cuyo carácter enamoradizo es de sobra conocido. Como décimo punto tenemos en cómo se ubica la obra entre las obras del autor. En esta obra, el autor parece haber elegido el género fantástico, tanto para expresar una visión fantástica del mundo como para hablar de lo que en el mundo no es fantástico. Lo no natural se entreteje con lo cotidiano de manera que un aspecto ilumina al otro y acaba por darle su razón última. El hecho fantástico constituye siempre el eje de la narración, pero no la gota, de modo que se puede proponer para El sueño de los héroes una lectura que abarcando lo fantástico lo trascienda y ponga de relieve lo que en la novela es secreta alegoría de los mecanismos sociales. Como décimo primer punto tenemos la escuela o movimiento con que se vincula al autor. El movimiento es el posvanguardismo. Llegando a la mitad del siglo XX comenzó a desarrollarse en América Latina, un movimiento que se conoció como postvanguardismo. Esta corriente se oponía a muchos postulados de la llamada poesía clásica. Los posvanguardistas en este marco eran escritores cercanos al existencialismo y al surrealismo que rechazaban las estructuras rígidas en el lenguaje poético. Por sus características se suele definir al posvanguardismo como antipoesía. Y por último tenemos las conclusiones del estudio. Dijo un poeta romano, lo que ha de suceder sucederá. Podremos decir que los sueños son propios del destino y que se cumplan o no corresponde a su tarea. ¿Era el destino de Gauna ser héroe? Él murió cumpliendo su sueño de valentía y ese sueño es propio de los héroes, sueño quizás otorgado por el propio destino. En nuestra opinión, el destino le reserva a Gauna una segunda oportunidad para que con ella pueda cumplir su afán de coraje. Es por ello por lo que los recuerdos del primer carnaval se han borrado de su mente y ha surgido en la cotidianidad lo fantástico. Es el argumento de esta obra perfecta. Lo fantástico en esta obra surge de una visión más intensa de la realidad. En lo personal, nos ha llamado mucho la atención esta obra, ya que como estudiantes de la literatura nos ha hecho comprender lo irracional tomado de la mano con lo realista y lo fantástico, los sucesos de la vida que nos hacen ver que aún las cosas poco comunes pueden ser verdaderas,
Además, nos permite las maravillas de sumergirnos y aprender de la literatura postvanguardista. Así que, queridos compañeros y apreciable licenciado, por su atención y su tiempo, muchísimas gracias. Dios lo bendiga.